En este video continuaremos hablando sobre el análisis CA y el concepto de impedancia como la proporción de voltaje a corriente en una situación de corriente alterna. Recordemos las suposiciones que hemos hecho en el análisis de corriente alterna. Todas nuestras señales tienen forma de senoidales. Típicamente elegimos el coseno de omega t más un desplazamiento de fase. Y también usaremos la ecuación de Euler, que dice que podemos descomponer un coseno en dos exponenciales complejas. Una de las exponenciales complejas es e a la más j por omega t más phi, más e a la menos j por omega t más phi. Y cuando usamos los términos de Euler, nos encanta ponerlos en ecuaciones diferenciales, así que rastreamos cada uno de estos términos, uno a la vez, a través de nuestros circuitos. Típicamente nos vamos a enfocar en el término con el signo positivo. Para el término con el signo negativo, las matemáticas serán las mismas, a excepción de dicho signo negativo. Cuando definimos el término de impedancia, supusimos que V o I tienen esta forma de exponencial compleja, por lo que cuando estos pasan por nuestros componentes, llegamos a la idea de impedancia. Como repaso, recordemos que para nuestra resistencia, su impedancia es igual a R. Esta es la proporción de V a I en una resistencia. Para un inductor, decimos que su impedancia es igual a J omega L. Y finalmente, para un capacitor de valor C, la impedancia será igual a 1 entre J omega C. Estas son las impedancias de nuestros tres componentes pasivos favoritos. Sus unidades son ohms para todas las impedancias, las de las resistencias, los inductores y los capacitores. Quizá pueda parecernos extraño por tener este término de la frecuencia aquí, pero no se preocupen, así quedan las unidades. Veamos esto cualitativamente. El valor de estas impedancias en específico, veamos qué pasa cuando tenemos un rango de valores para el término de omega. ¿Qué pasa cuando tenemos una frecuencia de 0, cuando tenemos una frecuencia baja, cuando tenemos una frecuencia alta y cuando tenemos una frecuencia infinita? Vamos a hacerlo. Veamos los términos de impedancia con diferentes frecuencias y veremos la frecuencia en radianes. Hagamos la tabla y ahora pondremos nuestros componentes. Primero, veamos nuestra resistencia y pongamos los valores que corresponden a ZR, que sabemos es igual a R. Para cualquier frecuencia, sabemos que R siempre es igual a R, así que esto es muy sencillo. Para la frecuencia 0, R es R. Para frecuencias bajas, R es R. Para frecuencias altas, R es R. Y para frecuencias infinitas, R sigue siendo R. No hay dependencia con la frecuencia en R. Ahora veamos al inductor. La impedancia de un inductor es J omega L. Y permítanme hacer algo muy específico. Voy a quitar esta J. Vamos a ver básicamente la magnitud de la impedancia. Será omega L. Ahora llenemos la tabla para omega L. Cuando omega es 0, la magnitud de la impedancia será 0 para un inductor. Cuando la frecuencia es baja, la impedancia será relativamente baja y conforme aumenta la frecuencia, entonces omega L aumentará también, por lo que se vuelve alta. Y si dejamos que la frecuencia llegue a infinito, omega llegará a infinito también, por lo que la impedancia será infinita. Vemos que para un inductor, desde frecuencias bajas hasta frecuencias altas, la impedancia del inductor va desde 0 hasta infinito. Y pongamos nuestro último componente, el capacitor. La impedancia de un capacitor es igual a 1 entre J omega C y la magnitud de la impedancia es 1 entre omega C. Escribamos los valores. ¿Cuánto vale 1 entre omega C cuando omega es 0? Bueno, pues es infinito. ¿Y qué pasa cuando omega es un número pequeño? Pues si omega es pequeña, aquí tendremos un número más grande, por lo que aquí tendremos un valor alto. Y si la frecuencia es muy alta, entonces, mientras más alta sea omega, más pequeña será la magnitud de ZC. ZC es antisimétrica con respecto al inductor. Finalmente, si la frecuencia es infinita, 1 entre infinito por C será igual a 0.
Con esta tabla podemos introducir algunos términos informales que usamos en ingeniería eléctrica para describir el comportamiento de L y C en diferentes frecuencias. Como dijimos antes, R es el mismo sin importar la frecuencia. La impedancia es constante. En un inductor, la impedancia cambia con la frecuencia. Cuando la frecuencia es cero o cuando la frecuencia es baja, la impedancia es muy baja, lo que nos lleva a la expresión que decimos de que un inductor se comporta como un cortocircuito en frecuencias bajas. Cuando tenemos frecuencias altas, la impedancia aumenta y eventualmente llega a infinito. Esta es la impedancia de un circuito abierto, por lo que decimos que L se comporta como un circuito abierto en frecuencias altas y como cortocircuito en frecuencias bajas. Vemos la misma terminología informal para nuestro capacitor. El capacitor, cuando la frecuencia es cero, tiene una impedancia infinita. Por lo que luce como un circuito abierto en frecuencias bajas. ¿Y cómo se comporta en frecuencias altas? La impedancia se vuelve baja cuando las frecuencias son altas y cuando la frecuencia es infinita, la impedancia es cero y esa es la impedancia de un cortocircuito perfecto. Así que decimos que un capacitor se comporta como un cortocircuito en frecuencias altas. La razón por la que comento esto es porque con mucha frecuencia los ingenieros experimentados usan esta terminología informal y esto puede confundir a los ingenieros novatos, por lo que quiero mostrarles de dónde vienen estos términos y qué significan. Esta no es una idea simple, ya vieron cuántas suposiciones hicimos y el trabajo necesario para llegar a esta idea y poder entender esas expresiones comunes sobre cómo funcionan los componentes. Espero que esto les ayude a comprender qué significan y de dónde vienen.